Aquí estamos. Les decía que para mí este es el primer webinario del año, el primer paso que doy hacia el 2026 y una de las cosas que quise compartir con todas ustedes son como esas herramientas que en un momento determinado, en un breakpoint de mi vida, hicieron que hubiese un antes y un después. Fue a raíz de un conocimiento que llegó a mis manos que tiene que ver con la ciencia y la filosofía de cómo prosperan y cómo viven los judíos, la gente judía. Ellos tienen unas características muy específicas, no solo porque pues culturalmente conocemos que son el pueblo elegido de Dios y que son el pueblo que Dios prometió para prosperar, sino que ellos tienen un estilo de vida y unas características de pensamiento, unas características de sentir y unas características como hablan y como actúan, ven, alineadas a todo lo que tiene que ver con la prosperidad y la abundancia. Y el día de hoy, pues mi promesa para ti es revelarte tres secretos básicos. No quiere decir que sean los únicos, hay muchos más, pero hoy quiero prácticamente que nos enfoquemos en tres aspectos muy importantes y no solamente en yo darte las claves para que tú entiendas o tengas un nuevo concepto o entres en la filosofía de la abundancia y la prosperidad de los judíos, sino que también tengas la capacidad de romper tus propios paradigmas con base en esos tres valores, principios, que los identifican a ellos. Entonces, como nosotros no somos de esa cultura, no pertenecemos a esa cultura, no venimos tradicionalmente con esas herencias de mentalidad con la que vienen ellos, eh, yo creo que nosotros las podemos incorporar y en un momento de mi vida donde yo estaba supremamente quebrada, que lo voy a compartir con ustedes, llegó algo a mis manos que también lo puedo compartir con ustedes y después de eso, entonces empecé a tener un proceso de cambio y hoy te puedo decir 7 años después que para ellos los 7 años son ciclos de vida. En estos 7 años yo he podido aprender a vivir y a experimentar en mi vida todo lo que tiene que ver con la abundancia y la escasez. Pero primero tuve que, con la abundancia y la prosperidad, perdón. Pero primero tuve que aprender a romper absolutamente todo. Y no te digo dejar atrás, no te digo cortar, no te digo olvidar, perdonar, te estoy hablando de rompimientos, de que cuando así como cuando se te rompe el corazón que acabas una relación, tienes que acabar con la relación que has tenido con la escasez toda tu vida. Nosotros, el pueblo latino, sin ser generalistas, tenemos una cultura de la escasez, tenemos una cultura de la abundancia de comida y de la abundancia de sobrepeso, pero no tenemos abundancia en otras áreas de nuestra vida. Así que vamos a comenzar. Entonces, ¿estamos listas? Colóquenme ahí en el chat, vamos a empezar. 100% la energía puesta aquí. Ya te dije cuál es mi promesa para el día de hoy. Para las personas que pues que están entrando o que no me conocen, mi nombre es María Carolina Elván, soy coach de transformación y vida, músico profesional y me dedico a ayudar a mujeres como tú y como yo a superar esas barreras de mentalidad, esas barreras de aprendizajes que traemos, ¿no? Esas creencias limitantes para poder tener procesos de transformación. Sonia, Dios te bendiga, mi amor, qué gusto tenerte por acá. Bien, entonces voy a empezar para las que llegaron tarde o las que entraron despuesito. Este webinario tiene tres fases. El primero son las tres claves espirituales de las tradiciones judías o del concepto y la filosofía judío de la prosperidad y la abundancia. Y luego voy a trabajar esas mismas tres claves rompiendo tus mitos sobre esas claves. Vamos a trabajar en rompimiento de esos mitos que nos mantienen a nosotros en la escasez. Y al final, si te quedas hasta el final, te voy a dar una llave maestra
que es la llave maestra millonaria, le llamo yo. ¿Por qué? Porque es para poder empezar a hacer esos cambios. Y en el transcurso te voy a ir explicando más acerca de esto. Te pido por favor que apagues tu celular, que elimines cualquier entretenimiento, que te regales este tiempo para ti, porque no es porque yo esté aquí y porque el valioso tiempo que tú me das y el valioso tiempo que yo te doy merezca atención, sino porque a lo mejor en cada palabra Dios tiene un mensaje bien importante para ti. Entonces, antes de comenzar a darte las 3 herramientas, quiero ponerte en un concepto claro. Los judíos manejan este concepto, la regla del 99 y el 1%. Para ellos, el mundo real es el 99% y tiene que ver con todo lo que es del espíritu y de la energía y la materia en movimiento y perdón, no de la materia, de la energía en movimiento y transformación. El judío se educa en ese 99% de su vida espiritual y considera que el 1% es lo material. Entonces, una de las claves que pasa con ellos es que ellos traen del 99% del espíritu las respuestas, las resoluciones, la abundancia para materializarlo en ese 1%. Por eso nosotros vemos que ellos tienen tantas cosas y prosperan en todas las áreas de su vida. Te recuerdo que el proyecto de vida, en el concepto de que trabajo dentro de mi coaching de transformación, tiene que ver con tu área personal y tu área profesional. Tu área personal tiene que ver con tus relaciones afectivas, con tu proceso de comunicación con el mundo, cómo te comunicas tú con Dios, con tu espiritualidad, contigo mismo y con el mundo que te rodea, con las personas que te rodean. Y la parte profesional o de desarrollo vocacional tiene que ver con tu oficio, tu carrera, tu profesión, a lo que te dedicas y de dónde viene la fuente de ingresos de dinero a tu casa. Entonces, quiero contarte que el tema de entre nosotros, los que no somos y no aplicamos ese 99%, es que ahí vivimos en el 1%. Es decir, el 1% de la gente que no es judía o que no conoce esta técnica vive en el mundo material, en el mundo espiritual, perdón. Y el 99% vivimos en el materialismo. Colócanme ahí en el chat si estamos de acuerdo con esto. Hay personas que están en el proceso de cambiarse de un lado a otro. No estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta, pero quiero que tengamos claro como los conceptos entre lo que pasa con la filosofía judía y lo que pasa con nosotros. Nosotros vivimos en un mundo materialista capitalista, en ese 1%. Y apenas cuando nos vemos en la Pelandini total o nos vemos en el no sé qué hacer, empezamos a buscar a Dios como un bombero para que nos apague los fuegos y que nos ayude a mejorar. Y ahí es donde empezamos a escarbar y abrir la puerta del mundo espiritual, mientras que los judíos ya la tienen abierta de nacimiento. ¿Ok? Entonces, basado en este principio del 99 y el 1%, yo quiero que me digas, si tú quieres empezar a encontrar esas claves que te van a ayudar, ese camino, como esa epifanía como cuando el pueblo de Egipto salió de la esclavitud de ese 1% donde los tenían amarrados esclavos a ser utilizados para producir la millonada y los millonarios que eran los egipcios. Y si nos ponemos bien conscientes de eso, nosotros también somos esclavos de producir para que otras personas sean millonarias. Y son muy pocos los millonarios en este planeta. Entonces es como que toda la humanidad está adoctrinada para ser esos empleados forever que siempre están produciéndole el dinero a los grandes que ya lo tienen. Y en eso basa que entonces si nosotros nos vamos trasladando hacia ese otro lado, podamos encontrar libertad y paz. Libertad financiera, paz financiera, pero también libertad y paz interior. Porque no todos los millonarios son libres y no todos los millonarios capitalistas tienen paz interior. Entonces, el 99% de la vida espiritual de los judíos
tienen paz interior, tienen paz en sus vidas familiares, son muy prósperos en sus negocios y tienen una vida muy balanceada y muy girando en la rueda de la vida, como digo yo en mi coaching. Este es mi vision board de hace 2 años. Yo quiero que tú me digas si tú alguna vez has hecho un vision board o un mapa de la prosperidad o un cartel de visiones y de sueños. Este vision board yo te lo quiero compartir el día de hoy porque no era el original. El original tenía una casa que era la casa de mis sueños. El original tenía una familia que era la familia de mis sueños porque yo había pasado por un divorcio de 15 años de una relación tóxica, terrible, en la cual en el divorcio lo perdí absolutamente todo. Y las personas que ya me conocen, que están aquí, se han dado cuenta que yo hace 7 años pasé por una crisis personal donde no solamente rompí con un matrimonio que trabajé junto a esa persona 15 años, pero se acabó mi vida laboral porque yo trabajaba con él. Él es médico y yo trabajaba en su clínica y me dedicaba a ayudar a personas a hacer programas de servicio comunitario a través de su clínica. Y en el divorcio lo perdí absolutamente todo. Y, y cuando te digo que lo perdí todo, fue incluyendo la custodia de mis 3 hijos, los 3 hijos que estuve con él. Y te digo que yo caí tan bajo, tan bajo, tan bajo, que yo pensé que ya no había esperanza, que ya no había futuro, que ya no había nada más que hacer en este planeta, que ya yo no tenía ninguna esperanza. Y una de las cosas que me di cuenta o que me llegó en ese momento fue un libro de Yehuda Berg, que es un líder contemporáneo de la cábala judía. Un amigo me lo regala y me dice, léete este libro. A raíz de ese libro yo empecé a tener un proceso muy lento de transformación, donde no solamente tuve que aceptar, soltar todo lo que yo creía que era mi vida hasta ese momento y tuve que empezar a renacer desde cero, a reinventarme y a volver a construir esos sueños que yo tuve alguna vez, pero que estuvieron fundamentados en la arena y vino un soplo y vinieron todos los soplos y se las llevaron. ¿Por qué te digo que este no fue el mapa original? Porque resulta que esta sí es mi casa. Pasado un tiempo, yo logré comprar mi casa. Pasado un tiempo, yo logré independizarme financieramente y tener mi negocio y vivir plenamente de lo que me encanta hacer, que es esto que tú ves hoy. Pasado un tiempo, 4 años después, conocí al amor de mi vida y me casé y yo nunca me imaginé que me iba a volver a casar. Nunca me imaginé que mis hijos y él se iban a compenetrar mis hijos y mis nietos se iban a complementar y que yo iba a volver a armar esa familia que según yo se había destrozado y se había destruido. Y después yo empecé a no solamente coger toda la formación y la educación y de la experiencia que yo tuve dentro de la clínica de mi ex esposo, sino que yo empecé a armar mi proyecto de vida y empecé a trabajar hasta que llegué a los 10,000 seguidores servidos. Pero hoy en día, 2 años después de haber hecho ese vision board o más, porque resulta que yo empecé con mi proyecto de vida hace mucho más tiempo y ahora te voy a compartir, sino que lo tenía desconectado, lo había abandonado, lo había roto como parte de ese rompimiento. Entonces, cuando yo entendí que el hecho de haber terminado una relación no significaba que yo rompiera con mis sueños o con mis propósitos o con el propósito de Dios para mi vida, entonces fue cuando yo empecé a reconectar y hoy en día te puedo decir que este año tuve 3 reconocimientos en diferentes instituciones por mi trabajo y mi labor social, por lo que estamos haciendo. Luego terminé mi maestría en servicios humanitarios y life coaching, que hace 23 años atrás en Colombia yo empecé a hacerlo como musicoterapeuta, pero aquí desafortunadamente no pude estudiar como musicoterapia, pero Dios me entregó a través de la Universidad de la Libertad
se llama Liberty University, esta carrera de servicio humanitario que le dio un sentido y un propósito y una resignificación a todo el dolor que yo tuve que pasar porque fue un duelo triple, material, de relación amorosa o de relación de pareja y de mis hijos. Así que cuando yo te muestro este vision board, te estoy diciendo que los sueños sí se cumplen cuando uno tiene la capacidad de bajarlos de acá arriba de la nube, ponerlos acá abajo como metas realizables y trabajas por ellos. Pero el tema es que tienes que poner a Dios en el centro y en el centro de tu vida Dios te va a quitar las cosas que no eran de Él, que no hacían parte de lo que a Él le agradaba y que no hacen parte de su... Dios es un Dios de orden y es un Dios de rectitud, verdad y justicia. Y cuando las cosas no son ciertas, no son reales, son injustas, no son rectas, Dios te las quita porque cuando tú decides entregarle tu vida a Dios, Dios te ordena, Dios te pone en lineamiento a sus principios y sus valores. Y yo en ese otro matrimonio no tenía eso, ni siquiera Dios estaba dentro de mi relación. Y no te estoy hablando de una religión, porque también pasé por el tema de cambiarme de religiones, buscando a Dios, ¿no? Y cuál es la respuesta de Dios, y me fui para aquí, me fui para allá, y lo que hice fue pegarme una confundida. Pero mientras nosotros busquemos a Dios afuera y pongamos en las manos de un sacerdote, de un pastor, de alguien, nuestra salud mental, emocional y espiritual, vamos a estar siempre siendo adoctrinados, siempre vamos a estar siendo instruidos por algo o por alguien que quiere que pienses como o que actúes como ellos quieren que tú quieres que pienses y actúes. Entonces, la relación con Dios es algo tan personal y tan íntimo y tan en tu cuarto con Él, como decía Jesús cuando nos enseñó a rezar el Padre Nuestro. Entonces, aquí el tema es cómo yo realmente dejo y apago toda la bulla externa de todo lo que me han enseñado y empiezo a romper todas esas creencias limitantes. No soy judía, pero creo que las vivencias, no tengo que cambiarme al judaísmo, pero las vivencias que Jesús enseñaba venían de esa doctrina judaica. Y las vivencias que los judíos tienen y experimentan en su vida vienen por una disciplina de vida, no por una religión, sino por una disciplina de una relación íntima con el Padre. Y miren, más allá de esos 10,000 seguidores, esto fue parte de mi año 2025. Cantidades de grupos, cantidades de personas tocadas, ya sea por Healing Sound, por coaching de transformación, por motivación, por inspiración, por clases de mindset, por sencillamente acompañamiento. O sea, ha sido tanto la evolución y la expansión que Dios me ha dado, que vuelvo y te repito que ni siquiera yo me la imaginaba hace 10 años atrás cuando estaba todavía allá, en ese lugar donde yo sentí que se me acababa la vida y ya no tenía más vida. Entonces cuando yo te muestro todas estas cosas, no es por ego, no es por orgullo. Claro, me da orgullo de sentirme feliz de todo lo que he hecho cuando miro el año y digo, wow, todo lo que hemos hecho, Carolina. Bien, vamos bien. Vamos bien, queremos ir por más, porque si yo logré transformar mi vida, estoy logrando transformar otras vidas y eso que aquí no tengo las tantas que hago así online, porque la mayoría de mi tiempo trabajo así como estamos tú y yo hoy online. Esto es simplemente pedacitos que me invitan por fuera. Pero aquí es donde yo te voy a revelar cómo ese libro de Yehuda Berg que se llama La Prosperidad Verdadera me reveló estas tres claves y yo empecé a cambiarlas. ¿Estás ya lista para empezar? A ver, quiero que me coloquen ahí, no quiero que se me duerman, quiero que me digan que ya estamos listos para empezar a reconocer las claves porque tú ya las conoces, solamente que ahora las vamos a reconocer desde la mentalidad judía. Bien, lista, lista, lista. Las tres claves. Arrancamos con la primera. Y cualquier golpecito con guante blanco, agárrenlo con amor, que no estoy castigando a nadie, estoy rompiendo paradigmas, estoy rompiéndoles las estructuras de bloqueo, ¿vale?
No tomen nada personal. Tiempo. Hey, ¿ustedes saben cómo le llaman los judíos a Dios? Ellos no mencionan el nombre de Dios. Para ellos Dios es el eterno, el que es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es atemporal, es eterno. Entonces, cuando el ser humano se inventa el tiempo, empieza a coartar la eternidad de Dios. Dios tiene todo el espacio del universo creado por Él infinito, con todo el tiempo infinito para todas las cosas. Y te voy a romper el primer mito, creencia o paradigma. Es que todo es en los tiempos de Dios. Dios en la Biblia en ningún momento dice que es en sus tiempos. Dios dice, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para odiar, hay un tiempo para la guerra, un tiempo para esto, hay un tiempo, hay un tiempo, hay un tiempo. Pero que haya un tiempo a que sea cuando el tiempo de Él esté listo, no, Él ya está listo. Todo el tiempo. Todos los millones que Él tiene para ti o todas las bendiciones que Él tiene para ti, toda la prosperidad que tiene para ti, ya está creada en el universo. O si no, pregúntale al sol cuántos rayos te va a dar mañana. Ilimitados. Pregúntale al aire cuánto oxígeno vas a recibir mañana. Ilimitado. En el banco del universo creado por Dios, todo es ilimitado. No tendríamos por qué estar pasando hambre ni escasez en este mundo. ¿Por qué? Porque es el hombre, el ser humano, el que se ha encargado de limitar al eterno. ¿Por qué? Porque tenemos una mente limitada. No tenemos ni el 2% ni el 1% de la mente de Dios dentro de nosotros. Entonces ese 99% que dicen los judíos que es espiritual es la mente de Dios. De donde viene la provisión, de donde vienen las respuestas, de donde vienen las resoluciones a los problemas, de donde viene la capacidad de manejar nuestro tiempo. Entonces, aquí viene la primera base, y es que el judío sabe que a través de los siglos, de toda la eternidad, ellos son los dueños, o no los dueños, son los administradores de las cosas que Dios creó. En todos los tiempos. Entonces ellos no tienen esa mentalidad de la escasez, porque ellos saben en cada célula de su cuerpo que todo lo que pertenece al universo les pertenece a ellos. Ellos se creen y la tienen tan clara. Entonces el manejo del tiempo de los judíos depende de cómo ellos alinean sus tiempos a los tiempos de Dios. Por eso el calendario judío es completamente diferente al calendario de nosotros. Por eso los tiempos de ellos son completamente diferentes a los de nosotros. Las celebraciones que ellos celebran son completamente diferentes a las de nosotros. Porque ellos manejan otros tiempos. Ahora, vamos a la segunda. Vamos a hablar del dinero. ¿Cuándo tú has visto a un judío quejarse de que no tiene dinero? Para ellos, y Yehuda Ver en su libro dice, el dinero es luz. Y cuando tú no tienes dinero, es porque le falta luz a tu propósito de vida. Oh, esto es mundial, oro puro lo que te estoy diciendo. Cuando a ellos no les falta dinero en sus arcas es porque hay oscuridad en alguna área de su vida. El dinero es simplemente la reproducción de un trabajo laboral que ellos hacen con un propósito mayor. Un judío siempre tiene un propósito. Ellos funcionan con algo que se llama el tzedaká, que para nosotros es el diezmo, pero no el diezmo como nos vende la religión, sino el dar tiempo, el dar de la provisión que Dios te da con alegría y con amor, porque si Dios me provee a mí, yo tengo lo suficiente para proveerle a los demás.
Entonces ellos realmente viven en luz su prosperidad. Ellos no viven por producir dinero como nosotros, el 99% de las otras personas que estamos en el mundo capitalista. Es una locura allá afuera, chicos, cómo la gente está buscando dinero y cómo la gente está vendiendo cómo hacer dinero. Y sí, hay cosas que podemos aprender. Hay cosas que necesitamos vivirlas en el mundo de la tierra. Pero si no traemos las verdaderas soluciones de ese 99% de la vida espiritual, eso va a ser como polvo. Hoy tienes y no tienes. Subes como palma y caes como coco. Es inconstante. Entonces, mi invitación al día de hoy es que a tu prosperidad con relación al dinero la empieces a ubicar en cómo la manejan los judíos, cómo el judío da su tzedaká, cómo el judío prospera sus negocios, con qué bases un judío crea un negocio, cómo el judío alimenta sus negocios o cómo el judío empieza a trabajar con rectitud, honestidad, con coherencia. No digo que no haya, toda regla tiene su excepción, no estoy generalizando. Igual como nosotros, los gentiles, como dice la Biblia, los que no somos judíos, los gentiles también tienen, toda regla tiene su excepción, pero si nos vamos a la gran mayoría, estamos hablando de que manejamos las cosas completamente distorsionadas. Estamos viviendo en un mundo 99% materialista, olvidándonos que el 99% del mundo espiritual es el que tiene la provisión. Entonces, por eso es que uno ve que las empresas quiebran, por eso es que uno ve que la gente cae, sube y baja la bolsa y vuelve y se cae, porque no viven sino para esa estructura avárica, mental, egocéntrica, ególatra, de, de generar para sus arcas. ¿Y de dónde se pegan? Pues de los más bobos, de los que somos trabajadores, del obrero, esclavos como fuimos nosotros los judíos hace muchos años. Entonces esto es duro y a lo mejor, como decía yo en el webinario de esta mañana que lo dije al empezar y te lo digo hoy, a lo mejor van a haber cosas con las que tú no resuenes ahora, con las que no estés de acuerdo y está completamente bien. No te digo que tienes que creerme todo, te digo que lo guardes en un kit de emergencia de tus recursos aquí y acá, para que cuando Dios te muestre algo, tú digas, wow, esto ya se me había sido revelado. Tal día, tal fecha, a tal hora. Entonces estoy diciendo, a mí se me reveló a través de un libro hace 7 años. Y ese libro yo lo convertí en un audiolibro y se lo comparto a todo el que lo necesite. Así que si tú quieres, yo te lo voy a compartir después de esta sesión, tú lo puedes pedir. Y la tercera es la energía. La esencia espiritual es energía en movimiento. Y ese 1% de materia es energía en movimiento y se transforma. No hay nada en el mundo material que se quede exactamente igual nunca. Hasta las piedras, el tiempo se las carcome y las quiebra o la humedad o los ciclos de la naturaleza. No hay una sola cosa material que se quede estática. Entonces todo es energía, vibración, todo fluye, todo se mueve. Por eso cuando yo no muevo el dinero se estanca. Por eso cuando yo no muevo mi tiempo, el tiempo se pierde. Mm. Mm. Y cuando yo no muevo mi energía, adivinen qué, se me descarga la energía, como el celular, se acaba la batería. Pero si nosotros entendiéramos que lo que hacemos con los devices, porque vivimos locos buscando dónde cargar el teléfono, dónde conectar, dónde está el cable, dónde está el enchufe, dónde está, cada vez vamos comprando más aparaticos para recargar las baterías y la de nosotros, ¿qué pues? O sea, estamos más ocupados de las cosas materiales, como recargar los devices materiales y las pilas y las baterías de todas las cosas, que las de nosotros mismos. Entonces, en estos 3 principios básicos de cómo viven los judíos se cuidan mucho en su energía. ¿Cómo cuida el judío su energía?
desde la alimentación. Ellos producen, siembran algo que se llama la comida kosher, que es la comida que no está procesada, que tiene todo natural sin químicos. Ellos cuidan sus horarios de dormir. Para ellos es absolutamente sagrado descansar, darle descanso al cuerpo. Para ellos es absolutamente sagrado guardar el Shabbat, que es el día de descanso, que hasta Dios descansó el séptimo día. Sí, sí tiene lógica lo que les estoy diciendo. Ellos recargan su energía con la forma en cómo Dios creó el universo. Entonces hay tanto que aprender de los judíos. Yo trabajé en una compañía judía por casi un año y yo vivía con ellos el Shabbat los viernes a las 3 de la tarde. Y es tanta la sabiduría que ellos tienen y es tanto la capacidad que tienen de prosperar que yo decía, yo no solamente quería el libro, yo quería incluso hasta ver cómo me volvía judía. Pero quieren que les diga una cosa, no se trata de cambiarse de religión, esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de relación con Dios y contigo misma. ¿Cómo me relaciono yo con las cosas que Dios me ha dado? ¿Cómo me relaciono yo con mi tiempo? ¿Cómo me relaciono yo con mi dinero? ¿Y cómo me relaciono con mi energía? ¿Cómo te relacionas tú con tu tiempo? ¿Cómo te relacionas tú con tu dinero? ¿Y cómo te relacionas tú con tu energía? ¿Estamos listas para romper los paradigmas que vengo a romper basado en estos tres principios? Pónganme ahí hasta ahí qué les ha hecho, wow, cuál ha sido su momento, ajá, qué les cayó el 20, qué me dicen. A ver, cuéntenme, ahí en el chat. Vamos a entender, todo, todo tiene sentido, dice Jackie, todo va cayéndome el 20, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a empezar a romper los paradigmas que nos mantienen a nosotros en escasez. ¿Estamos listas? Porque les voy a dar duro. O sea, la parte de la energía, la manera en cómo los judíos la distribuyen. Hey, ¿estamos listas para romper con tu escasez? Porque hoy no te voy a decir con pañitos de agua tibia nada. Te voy a romper todos los paradigmas que tú creías que eran ciertos y que eran, mejor dicho, que estoy segura que de todo lo que te voy a dar, aunque sea uno, te cae el guante. Vamos, con mucho amor y respeto. Yo me burlo de eso, pero es con mucho amor y respeto. Primer paradigma, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces tú te has dicho eso? El tiempo no me alcanza, no tengo tiempo. Ahora no porque no tengo tiempo. Ahora no puedo porque no tengo tiempo. Paradigma número uno. Ok, se quedaron todas calladas. Díganme, yo digo eso, yo lo he dicho. Yo era una de las que decía, no tengo tiempo para nada, no me alcanza el tiempo. No, mejor dicho, tuve cuatro hijos, dos nietos y ya no tengo tiempo ni para vestirme, ni para arreglarme. Ujú. Ok, te voy a decir algo, mi querida, preciosa princesa de Dios, que la verdad, esto sí va para judíos y para gentiles, y para blancos y negros y para gente de todos los colores y razas y sabores. Todos tenemos en el banco del tiempo el mismo tiempo. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¡Pum! Nadie es más rico, ni siquiera los judíos en tiempo. Nadie es menos rico. No hay una sola persona en el mundo que se levante y diga, hoy tengo menos 2 horas porque Dios me quitó 2 horas a mí hoy. No me merezco esas 2 horas. Tienes 24 horas del día. ¿Qué haces con esas 24 horas de tu día? ¿Qué le metes a las 24 horas de tu día? ¿Qué haces cuando tienes 24 horas de las cuales puedes dormir 6, 7, 8 horas
Y resulta que te levantas y tienes disponibilidad de 14 o 15 o 16 horas. ¿Cuánto tiempo le metes a cosas que te roban el tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a gente que te roba el tiempo? Porque hay ladrones de tiempo. La gente que le encanta conversar por chisme, eso es. La gente que juega en los papeles de víctima, o sea, esos son robadores de tiempo horrible. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedico yo al tiempo que pierdo? Ojo, ese es el primer paradigma. Te lo voy a romper, ¿y cómo te lo rompo? Pues tienes la misma cantidad de tiempo que los judíos. ¿Por qué los judíos sí les alcanza el tiempo y a ti no? Si tenemos la misma cantidad de tiempo, ¿por qué yo a veces me doy el lujo de dormir hasta las 9 de la mañana y me levanto y tengo las mismas horas que tú y hago todo? Limpio mi casa, estoy con mis hijos, que estoy con mi esposo y trabajo, y aquí me tienes regalándote mi tiempo. Ajá, porque priorizan su tiempo. Chicas, quiero que entiendan una cosa. La energía se recarga y se transforma. El dinero lo pierdes y lo recuperas con otro negocio o con otra forma de inversiones o con otra forma de administración. El tiempo que pierdes es la única moneda que no se recupera. ¿Ok? El tiempo que pierdes es es la única moneda que no se recupera. Y yo te digo, yo, entre comillas, pude haber dicho, perdí 15 años de mi vida en una relación que me dejó completamente rota. Y pasan dos cosas. Me puedo quedar victimizándome de todo lo que perdí en esos 15 años de mis mejores años de juventud. O puedo decir, hoy en día todas estas canas están llenas de sabiduría y de experiencias que mis hijos no tienen y ahora yo soy su maestra de vida. O puedo decir, ¿saben qué? La vida me fue tan mal y me quedo con el dolor de la frustración del duelo de lo que perdí, me quedo en la perdedura y la frustración del dolor de la pérdida. O digo, aprendí tanto y eso me hizo la persona que soy hoy. Ese dolor tan grande lo resignifiqué y estoy hoy con un propósito mayor y dedico mi tiempo en retroactivo. Te digo, en estos 7 años Dios me ha devuelto más de lo que hice en 15 allá. Entonces por eso te digo que no es cuando el tiempo de Dios, es que ya estaba listo para mí, yo no estaba lista. Cuando yo di el paso, cuando yo rompí, cuando yo tomé la determinación, ya las cosas de Dios estaban ahí para mí y yo empecé a trabajarlas para ganármelas, porque no hay un solo judío que diga que no trabaja y que se la gana porque le cayó del cielo. Usted ve un judío levantado desde tempranito trabajando. Ujú. Pero la prioridad siempre es su relación con Dios. Tengo amigos judíos que se levantan a las 3 de la mañana a hacer sus oraciones. Ojo. ¿Ok? O sea, te digo que lo que ellos priorizan es a Dios en su vida. Y bien temprano en la mañana. Ok, vamos a seguir porque si no me quedo aquí dándoles candanga con el tiempo. No tengo dinero. ¿Cuántas veces te has dicho, no tengo dinero, no tengo ni dónde caerme muerta? Estoy más pelada que el rayito del niño Dios. Todas esas cosas que representan escasez de dinero. Tú nunca ves a un judío quejándose por dinero. Tú ves a un judío buscando oportunidades para hacer más dinero. ¿Cómo hago yo para servir acá, donde yo pueda retribuir o que yo sé que la ley de Dios es mientras yo más doy, ese es el tzedaká de ellos, yo más recibo? Yo era una de esas de no tengo dinero, yo vivía en la escasez, yo era más tacaña para sacar un peso, oh my God. Mi mamá me decía, esta niña no da ni del cuerpo. O sea, pero les cuento que Dios, Dios me enseñó a vivir en abundancia y prosperidad con o sin dinero en el banco. Porque cuando no tuve para comprar comida, hubo iglesias que
mercados, hubo personas que trajeron y me regalaron mercados, hubo gente que se me apareció, instituciones, organizaciones que me dieron regalos para mis hijos y unos tremendos regalazos que yo sumaba a eso y eran 800 y $1000 en Christmas y yo no tenía ni un peso en el bolsillo. Quiero contarles que yo odio ir de shopping. Yo no le meto el cuento al capitalismo de irme a los moles a comprar ropa. Y Dios lo sabe. ¿Y sabe qué hace Dios? Me trae a la puerta de mi casa amigas que con toda tranquilidad y con toda sinceridad me dice, Caro, ¿sabes qué? Esta blusa me la compré y no me gusta y pensé en ti porque tú haces tus en vivos y yo sé que tú te mantienes vistiendo para hacer tus videos. Y llegaron hace 2 meses, dos maletas diferentes con dos personas. Me llegó ropa divina. Aquí tengo una. Que ni yo hubiera ido al mall, me había quedado tan perfecta. Así es Dios en la magnitud de cuando yo dejo de decir que no tengo dinero, sino que yo soy abundante y próspera y me llegan las cosas porque Dios me provee. Entonces cuando yo me estoy quejando del no tengo dinero, no tengo tiempo, adivinen qué. Estoy creando más de lo mismo. Menos tiempo, menos escasez, más escasez, menos dinero, más problemas económicos, más deudas. Vamos a la tercera. ¿Cuántas veces tú te dices, no tengo energía, no puedo levantarme y no tengo energía para hacer nada? Si yo te pongo de verdad, si yo te digo cuál de las tres ganaría en tu lista, ¿cuál pondrías tú? Ese tema de la energía, quiero contarte que yo padecí de una anemia crónica y esa anemia crónica me mantenía sin energía. Pero cuando yo entendí que la anemia mía era causa de mi estado emocional, empecé a trabajar mis estados emocionales. Luego me fui, claro, el doctor me hizo los doctores me hicieron transfusiones de sangre, me puse en el tratamiento adecuado y luego empecé a tomar conciencia de que lo que yo consumo es la energía de mi cerebro y la energía de mi cuerpo. Entonces, la manzana que yo me como, la verdura que yo me como, la carne no con químicos, no procesada que yo me como es nutrición y proteína para mi cuerpo. Pero el azúcar que yo consumo, la soda que yo consumo, las chucherías procesadas, se convierte todo en glucosa y yo le meto picos a mi cuerpo de exceso, como cuando te metes exceso de heroína en el cuerpo y muere, que entras en un coma por droga. Así es el azúcar. Y esta mañana una chica en el webinario de esta mañana me decía, es que a mí gracias a Dios no me gusta el azúcar, pero yo sí como que la arepa, que el pan, que el buñuelo, que el no sé qué, no sé cuántas. Y le digo yo, tú sabes que las harinas se convierten en tu cuerpo en azúcares. O sea que tú no eres adicta al azúcar de las chocolatinas, pero sí eres adicta al azúcar de los carbohidratos. Y ahí tenemos que estamos rechonchitas, pasaditas de peso. ¿Ok? Y sin justificación, a mí, esa parte de la inyección de los químicos, eso era como una quimioterapia, fue lo que hizo que mi cuerpo se hinchara. Y estoy ahorita, ya después de haber pasado por esa quimo y por esa cosa, mi cuerpo está volviendo otra vez con conciencia a tomar esa forma. ¿Por qué? Porque yo le estoy metiendo la energía necesaria a través de qué? Del agua que consumo durante el día, de las frutas, las verduras, los huevos, las proteínas. O sea, he entrado en un proceso de aprender a cuidar mi templo sagrado. Para los judíos el cuerpo es el templo sagrado donde habita el espíritu y ellos se cuidan, ellos hacen ejercicio. Yo para poder terminar mi maestría estuve 18 meses sentada en el sofá de la sala de mi casa. Ahí está. Ah, crecí en conocimiento y tuve un título, pero también crecí en libras. Entonces, ahora qué estoy haciendo, camino, salgo a hacer ejercicio, trato de hacer actividades que muevan mi energía y la energía de mi cuerpo. Cuando tú te dices, no tengo energía,
La pregunta es, con qué cable y en qué enchufe estás cargando tu batería? Porque cuando yo estoy sin energía, yo tengo que buscar la manera de tener energía. Y la pregunta es, ¿cómo la estás recargando? Están muy calladas. Ok. Entonces, estos tres paradigmas que te estoy rompiendo hoy, te estoy diciendo, el tiempo lo rompes sabiendo que sí tienes tiempo, las mismas que los judíos y los no judíos, las mismas horas en el día. El dinero es luz. Si no hay dinero en tus arcas, ¿dónde debo ponerle luz? ¿A qué le debo poner luz? A mis oportunidades de laborales, a mis oportunidades de crecimiento y desarrollo en mi parte profesional, vocacional y de servicio a la humanidad. Y si no tengo energía, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás descargando o descansando tu energía, la energía, el exceso de descarga energética de tu cuerpo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué noticias estás consumiendo? ¿Cuánto tiempo estás consumiendo malas noticias? ¿Ves? La energía está allí, en el sol. Párate al frente del sol y abre los brazos, abraza un árbol y verás cómo te recargas. Ve a la playa, camina con los pies descalzos en la arena, a ver si no me vas a decir si te estás reenergizando. Vete a un parque, respira profundo, a 5 respiraciones profundas y oxigena el cerebro y me dice si no te cargas de energía. ¿Ok? Entonces, cuando no tienes energía física, pues no tienes mente para poder mirar las oportunidades para generar nuevos ingresos y dinero en tu vida. ¿Cómo prospero más? Si ven cómo están atadas las tres cosas, cómo las tres cosas te pueden llevar a tener una prosperidad verdadera y abundante en absolutamente todo, y cómo las tres o cómo una de ellas te puede estar hundiendo las otras dos. Quiero que me cuenten ahí, ¿cuál fue el paradigma que rompiste el día de hoy? Si aprendes a administrar con sabiduría, Salomón pidió sabiduría, él no pidió dinero, él no pidió ser un rey del 99% mundo material, él pidió ser un rey del 99% del mundo espiritual, la sabiduría de Dios para poder bajarla a la tierra. Y si tú aprendes a administrar con sabiduría tu tiempo, tu dinero y tu energía, como lo hacen los judíos, sin necesidad de cambiarte de religión, puedes manifestar una vida próspera, no de millonarios en el banco, próspera y convertirte en una mujer millonaria en el 2026. Esto se llama mayordomía. ¿Cómo administro mi tiempo? ¿Cómo administro mi dinero? ¿Y cómo administras tu energía? Eso se llama ser mayordomo porque no eres dueña. Tú no eres dueña de tu tiempo, tú no eres dueña de tu dinero, tú no eres dueña de tu energía. Dios te la da toda y te la quita y te la vuelve y te la pone y tú la tienes que administrar. Entonces, quiero decirles, si en este momento te voy a poner este panorama, espérame que me entró aquí algo al ojo. Te voy a poner este panorama. Vamos a decir que ya rompimos todos los paradigmas y ya nos pusimos en plan de acción con una nueva mentalidad en camino hacia una disciplina nueva en estas tres áreas de nuestra vida. Y digamos que ya tú tienes organizada toda la estructura de tu tiempo. Ahora la estás manejando a la perfección, ya tienes todo tu tiempo bien administrado. Tienes toda tu energía bien administrada. Te empiezas a cuidar física, mental, emocional, espiritualmente y empiezas a recargarte con las cosas de la naturaleza. Y todo eso te va llevando a una prosperidad que te va encaminando hacia que el dinero fluya y entre la luz y fluya tu dinero. Ponte a pensar en eso. Si tú tuvieras tiempo suficiente, si tú tuvieras dinero suficiente y energía suficiente, ¿tú no te sentirías millonaria? ¿Tú no te considerarías una persona millonaria?
Entonces el paradigma que yo te quiero romper el día de hoy es que millonario no es el que tiene millones en el banco y tiene una vida destrozada en su casa. Millonario es la persona que tiene salud, que tiene una buena relación de pareja, que tiene una buena relación con sus hijos y que tiene una buena relación con el dinero, con la prosperidad y una buena relación con la forma en cómo administra. Es un mayordomo. Eso es ser millonario. Yo te digo, yo me siento millonaria. Yo soy millonaria. Y te voy a contar algo más que me pasó. Cuando yo me divorcié, hicieron un settlement de algo donde yo te digo, lo perdí todo, fue que no me dejaron casa, no me dejaron el negocio, no me dejaron los niños, pero el juez dijo, aquí le doy este poquito de dinero para que usted se entretenga, o sea, como para que usted empiece su vida de nuevo. Y yo venía, ahora yo qué voy a hacer. O sea, sin nada y con un cheque en la mano que no me servía de nada. Y yo me sentía tan pobre, me sentía tan escasa, me sentía tan amarga, tan frustrada. Y un día llamo a mi mejor amiga y le digo, ¿tú sabes qué? Esta plata que me acaban de dar a mí, puesta en Colombia, me hace millonaria. Porque cada $1,000 que tú tengas aquí en Estados Unidos, en Colombia se multiplica por 4. Entonces, $1,000 en colombiano son 4 millones de pesos. Y con 4 millones de pesos tú eres millonaria. Y en ese momento, empecé a reírme de que ya yo era millonaria. Porque si yo tengo $1, lo multiplico por 4 y soy una colombiana millonaria. Y a partir de ahí empezó a cambiar mi sentido de la escasez. Di gracias por esos $1,000 que tenía o por multiplicados por 4 y cada vez que a mí me entra $1 lo multiplico por 4. ¿Por qué? Porque es bendición para mí, para mi familia, para mis otros allegados, mi familia extendida y para mi comunidad. Porque me doy el lujo de tener gente dentro de mi comunidad que recibe mis servicios gratuitos, porque dono mi tiempo. Ese es mi acá. De pronto yo no estoy yendo en este momento a una iglesia a diezmar y a poner todo el dinero allá, pero dono el tiempo. Entonces yo manejo mi vida, mi tiempo, mi energía con abundancia y prosperidad. No la manejo como la maneja el mundo allá afuera. Y yo quise compartir contigo este conocimiento el día de hoy porque yo soy el primer testimonio, pero también tengo gente a mi alrededor que es así, que viven próspera y los veo todos los días. Y la gente que empieza a tener ese cambio de mentalidad empieza a ver otras cosas. Tengo una clientecita, una clienta dentro de mi coaching que ni siquiera ha entrado a mi programa mayor, ha estado en la media hora gratuita que a lo mejor tú has estado conmigo. Y esta persona, con una sola llamada que hice conmigo, le rompí todos sus paradigmas con respecto a la escasez y el dinero que ella tenía. Y hoy entró al webinario por la mañana y dio el testimonio que en 3 semanas después de haber hablado conmigo, ya la estaban llamando marcas de TikTok a para trabajar con ella. Es decir, el dinero va a venir, pero ella tenía que cambiar su mentalidad, su mentalidad de escasez, por una mentalidad de oportunidades. Y empezó a postear sus videos, empezó a subir sus videos y ya me dijo, hoy recibí 3 emails de 3 marcas que me están llamando para pagarme por los videos que estoy haciendo. Eso es prosperidad. Eso es ser uno millonario, cuando ves el resultado hacia la luz. Entonces yo te dije, te voy a dar, te voy a dar una llave maestra al final de este webinario, si te quedas hasta el final. Y como tú has estado aquí por 2 horas ya casi, y yo honro tu tiempo, te voy a dar una llave maestra. Pero antes de darte la llave maestra que te va a ayudar a entender mejor y a romper el paradigma del no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo energía,
Te voy a decir y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has hecho afirmaciones positivas? ¿Tú crees en la parte de la manifestación y la abundancia y todo lo que la nueva era nos está vendiendo? De que hagas el vision board, de que digas las palabras y que pongas en tu vision board, yo soy suficiente, yo soy esto, yo soy lo otro, y tú empiezas a hacerte esas afirmaciones de oportunidad, de mentalidad, de valía, de abundancia. ¿Tú has creído en eso? ¿Y lo has hecho? Yo sí. Yo pasé por ahí, por todo. Sí lo creo y lo he hecho, sí lo creo y lo he hecho. Y yo te hago una pregunta. ¿Te ha funcionado? Sandra, ¿le ha funcionado? Sí. Bendito sea mi Dios que les ha funcionado. Les digo, a mí no me funcionó. Por sí solas las afirmaciones, a mí no me funcionaron. Por sí solo el vision board nunca me funcionó. Solamente hasta que yo cambié la mentalidad de escasez que tenía, rompí mis paradigmas de escasez, rompí mis sentimientos de no ser merecedora, de sentirme pecadora, perdedora y frustrada. Solo hasta allí, cuando yo rompí con todo eso dentro de mí y empecé a accionar, a tomar acción de cómo salir adelante y empecé a tener un plan de acción en mi vida con metas claras, un GPS claro. Hasta ahí fue cuando esas afirmaciones empezaron a tomar sentido. De resto, a mí no, afirmaciones por solas no, meditaciones por mí solas no me funcionaban. Me eran un como un band-aid. Era como, qué chévere, o sea, esto me hace sentir confortable, me hace sentir bien, entonces mañana necesito más y pasado mañana necesito más hasta que se vuelve también una adicción. Me vuelvo adicta a todas esas cosas que me hagan sentir por una temporada como por ahí, como cuando uno se fuma un taco, un cigarrillo de marihuana o algo así. Y, no, y lo digo con respeto, lo digo con respeto, porque si a ti te han funcionado es porque tú ya has roto tu mentalidad, porque tú ya has roto tu sentimiento y porque tú ya has accionado y eso tiene la consecuencia del sí, sí me funciona. Entonces, ahora sí te voy a dar la clave y la llave maestra para que tú logres terminar de empalmar todas las ideas que te di, los tres principios y valores de los judíos, los tres paradigmas que rompimos de ti y por qué todo lo que has hecho hasta ahorita a lo mejor no te ha funcionado como tú quisieras o si te ha funcionado, cómo te puede funcionar mejor. O sea, no me quiero imaginar con esto que tú vas a incorporar en tu vida cómo te va a funcionar mejor. El orden, el orden. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Él es el creador de todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Incluso en algunas versiones dice caos. Todo lo que esté desordenado, vacío, en caos, anda en tinieblas y en oscuridad. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz y Dios entra y dice, hágase la luz, Él entra a poner orden. Entonces, el judío es una persona de un valor de orden y el orden es jerárquico. Dios primero, su esposa, su familia, sus hijos, luego lo demás y después el servicio a la comunidad a través del trabajo y las oportunidades laborales que ellos tienen. Entonces yo te hago una pregunta, ya voy con ustedes, yo les voy a dar la palabra. ¿Cuál de esos tres principios ustedes sienten que necesitan ordenar, ponerle orden a tu tiempo, a cómo gastas tu tiempo, a cómo inviertes tu tiempo? Orden a cómo gastas e inviertes tu dinero. Orden a cómo gastas e inviertes tu energía.
Jackie la saqué en estos días como un testimonio, un caso de éxito de mi trabajo, porque Jackie cuando llegó a mí estaba completamente perdida, estaba completamente que no sabía ni para dónde pegar, nada que hacer con su vida, estaba sin GPS, sin metas, sin sueños, sin ilusiones, estaba completamente desubicada de su vida. Y hoy en día quiero contarles que Jackie se está preparando para terminar el examen que valida la tesis para terminar sus estudios que había dejado hace muchos años inconclusos. Jackie pudo hacer que la universidad considerara su caso y está tomando en línea el estudio para poder presentar el examen para poder graduarse como ingeniera de tecnología y no sé cómo se llama, es una cosa así, es un cerebro esta mujer. Y cuando llegó a mí no sabía que esa oportunidad se le iba a dar. Y la descubrimos juntas en el camino de ponerle orden y priorizar y resolver un duelo que tenía sin resolver. Y en honor a ese duelo que tenía sin resolver, entonces ella ahorita está terminando algo que ella sabe que su mamá hubiese estado muy orgullosa de ella. Entonces estamos en ese proceso de ir hacia a ese avance de esas metas con un GPS claro, qué tengo que hacer para estudiar, qué material necesito para estudiar y cómo puedo tener más energía si trabajo dos trabajos. O sea, tengo dos trabajos, ¿cómo hago para tener? Entonces con ella estoy haciendo el coaching de entrenamiento de cómo ella puede lograr esa meta y ese objetivo a mediano y ya es un corto plazo, porque empezamos hace casi 3 meses y en 3 meses ya presenta su examen. Y cuando empezó ni siquiera sabía que iba a hacer eso. Entonces es lindo cuando dentro de un proceso tú te dejas guiar, tú te dejas apalancar, tú te dejas no aconsejar. Yo no trabajo tanto como consejera porque cuando yo le doy un consejo a una persona me estoy poniendo en riesgo de que mi consejo no le sirva. Tú tienes que descubrir dentro de ti tus propias herramientas. Como decía Marta, mi cuerpo no funciona con la vitamina C, pero tengo que encontrar de qué manera le puedo suplementar a mi cuerpo eso. Y si yo le digo, Marta, pues tómate esto, que eso es lo que yo hago, a lo mejor a ella le va a dar migraña. Entonces, en el coaching lo que hacemos es que cada caso particularmente va encontrando su salida, su camino, sus propósitos, su propósito mayor. Entonces, para terminar y no quitarte más tiempo, quería hablarte un poquito acerca de lo que hago dentro de mi coaching para que ustedes lo conozcan. Em, este grupo de personas que incluso Sonia Mireya, que está aquí, estuvo hace algún tiempo en alguna de las cosas que yo hice. Y esto empezó hace 12 años atrás. Y estos certificados yo los daba estando yo allá en el proceso de mis propias problemas, mis propios estancamientos, mi propia escasez. Sin embargo, ya Dios me había dado la visión de que yo iba a estar entrenando a mucha gente. Al principio se llamaba Proyecto de Vida, luego le llamé Fitness para el Alma, por acá Música con Propósito. Si ustedes ven sanidad interior, cada una de ellas tuvo un proceso conmigo, pero ¿sabes qué? Yo entendí que si yo no era coherente con mi pensamiento, mi sentimiento y mi estilo de vida a lo que yo le estaba enseñando a la gente, yo nunca iba a prosperar. No había una coherencia entre quién era yo hace 12 años atrás, 10 años en ese matrimonio, a quién soy yo ahora. No tenía eh, validez lo que yo estaba enseñando, aunque lo podían aplicar y era muy lindo y muy emocional, muy espiritual, muy lindo. Y hubo mucha gente, por ejemplo, esta chica, Luisa Fernanda, ella hoy en día, a raíz del coaching que hizo conmigo, es doctora en naturopatía. Se volvió doctora naturópata. Alexa terminó y terminó una maestría en social work, en trabajo social, y logró sacar su certificación para ser una licenciada en trabajo social que le pagan ahora como $100,000 al año por su trabajo.
Entonces, todas las personas que yo he coachado, que me demostraron a mí que ellas tomaban ese avance, me enseñaron que, y Dios me dijo, yo no te voy a prosperar en tu trabajo si tú no te vuelves coherente con lo que tú enseñas. Y de ahí, entonces, cambió mi mundo, porque ahora, miren, trabajo con otra metodología. No, no es que yo haya cambiado la metodología, es que mi metodología ahora sí es la metodología que yo aplico en mi vida. Por eso le puse método sí, porque es el método positivo, es el método del sí se puede, es el método de la sanidad interior, es el método de superación interior, de esos bloqueos que yo tengo en mi mente, en mi alma. ¿Y cómo estaba? Ahorita dije Jackie, ¿cómo estaba Jackie? Perdida. Ahora, una identidad, un encuentro personal. No tenía rumbo, ahora tiene un norte claro, su título. No sabía cómo salir del problema, encontró las respuestas del problema. No sabía qué camino tomar, ahora ya tiene un camino bien claro. No sabía cómo empezar de nuevo, ahora tiene la esperanza de cumplir un sueño, una meta completamente realizable. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchos de ustedes piensan que cuando uno está en las redes y cuando uno está en las redes y cuando uno está haciendo el trabajo que yo estoy haciendo, es simplemente porque un día me dio por pararme en la cámara y ponerme bonita y decir, yo quiero enseñarte a transformar tu vida y pienso que debe ser así, así. No, 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 no. Primero pasé por un proceso de vida personal muy fuerte. Ya tenía un llamado a la acción de Dios, pero Dios me dijo, tienes que empezar por ponerle orden a tu vida. Y en esos 15 años, guess what? Yo hice todo esto. Yo estudié y en estos 7 años he hecho las otras cosas y me preparé. Y fue tiempo invertido, fue dinero invertido, fue energía invertida. Esto no se consigue. Lo que ustedes ven en mi prosperidad y en los judíos y en todo, no se consigue sentado, nada más que haciendo oraciones, chicos. La espiritualidad de los judíos es una espiritualidad completamente práctica. Entonces, yo quiero presentarte que hoy en día tengo mi programa del método Sí, que es un método para rediseñar tu proyecto de vida con un propósito mayor. Es un método, un programa basado en el coaching transformacional para ponerle orden a eso que está perdido en tu vida, para ponerle orden a eso que tú no sabes cómo manejar, a esas respuestas que no sabes, para que tú encuentres ese orden. Y yo sé que todas las personas que están aquí, de una u otra manera, han estado ya inmersas en mi programa. Ya empezamos con el bootcamp de los 5 días, que fue Quién soy, yo soy, que es la primera fase, es la fase cero de este método, sí. Y las personas que estuvieron en ese bootcamp o que han estado en ese bootcamp, que estuvieron esta mañana, que están ahorita, muy seguramente ya han tenido coaching conmigo, ¿vale? Pero entonces yo te digo que todo esto se consigue es cuando uno logra ordenarse completamente, cuando uno logra reestructurarse, reinventarse, rediseñar, reprogramar y, y accionar, como está Jackie en este momento. Y no quiero decirte que tenga que ser ya y no te sientas mal si no lo estás haciendo ya, porque hay cosas que pasan, como Grace en este momento está en un duelo, en una pérdida de su padre, de su sobrino, o sea, estamos en un proceso donde hay que darse el tiempo para vivir esos duelos. Yo no estoy hoy aquí presentándote mi programa solamente porque yo hice la varita mágica y lo hice. Llevo años de vida, años de estudio y 7 años entre que llegó el método de Yehuda Berg la mentalidad de los judíos y lo pude empezar a transferir a mi propio propósito. Hagamos preguntas y respuestas.